pintar más en serio fue alrededor de los 16 años. Hasta ese momento la verdad es que yo tocaba la guitarra, todos mis amigos eran músicos, grupos como Costa Blanca o Mediterráneo son todos amigos y me movía en ese mundo. Pero tuve un accidente de moto, entonces estuve en casa, en la cama bastante tiempo y ahí empecé a pintar todos los días. Empiezas a desarrollarte y a buscar tu propio camino, que es un poco todo lo que todos los pintores tratamos de hacer, encontrar la voz propia, ¿no? Es un camino que en realidad no se acaba nunca, ¿no? Primero pues tienes una serie de influencias, claro, como todo el mundo, y luego pues vas intentando buscar cuál es tu verdadera voz, cuál es tu verdadera filosofía y cuál es tu manera de ver las cosas. Y en ese camino es en el que me encuentro todavía. Sabido es que tus inicios se dan en la figuración, en una figuración además muy precisa, con mucho detalle, y al mismo tiempo yo entiendo que hubo una época en que compaginabas la fotografía y la pintura. Sí, la verdad es que al principio, aunque hubo una época en la facultad en la que hice alguna cosa abstracta, pero no era el momento y lo abandoné. Y empecé haciendo figuración en Valencia, además fui el primero que hizo emulsiones fotográficas sobre tela y las combinó con pintura. Estuve bastante tiempo trabajando en ese campo de la mezcla de la fotografía y la pintura. Exploré todas las posibilidades que me ofrecía la figuración. Hice muchísima reflexión sobre qué significa la imagen, cuál es la libertad que te da la imagen fotográfica y cuáles son las servidumbres que tiene, y decidí que la pintura y la fotografía debían ir separadas. La fotografía me gusta mucho, la sigo utilizando, pero ya autónomamente. Pero bueno, la exploración terminó porque veía que no podía ser libre componiendo. Yo creo que fundamentalmente, por lo menos para mí, en pintura la composición es básica y para eso necesitas la forma libre. Necesitas poder trabajar con conceptos del espacio y de la forma que sean autónomos, en los que tú puedas modificarlos, en los que no haya una servidumbre a un cierto espacio cerrado, que es lo que me ofrecía la fotografía, ¿no? La figuración puede ser retomada y no descarto hacerlo. De hecho, en los últimos cuadros hay activos figurativos, aunque no tradicionales, de otra manera. Pero bueno, me centré en lo que es la investigación sobre el espacio pictórico, qué significa, cuáles son sus elementos y qué se puede hacer con ellos. Comprender, en definitiva, el espacio pictórico y trabajar en ello. Hay una característica en tu última obra en la que combinas los grandes espacios, digamos, puros de pintura casi plana, con elementos dibujísticos muy fuertes, ¿no? Muy potentes, ¿no? ¿Y intentas contemporizar esos dos tipos de obra? Empecé haciendo una separación de elementos, empecé con la línea, con solamente trabajos en línea, luego empleé campos de color y más adelante he ido incorporando todos los elementos para volverlos a juntar. Digamos que es una especie de descomponer el juguete y volverlo luego a recomponer, porque yo creo que la pintura debe tener todos los elementos que conforman la vida, ¿no? Entonces toda la sensación de tridimensionalidad, profundidad de campo, cercanía, lejanía, todo eso debe de estar, la sombra, la luz, todo eso debe de estar puesto en la pintura. La pintura que ha prescindido de muchos de esos elementos para concentrarse en un lenguaje. En el caso de lo que me comentas, pues he pasado una época en la que sí, había esos campos de color planos,
y prácticamente con unas incisiones, unos cortes en el espacio y poco más. En la última obra he empezado a incorporar línea autónoma que forma parte del espacio, pero se autonomiza de cierta manera de él, ¿no? Algo que estoy incorporando en estos momentos y que se está desarrollando y que se podrá ver en esta exposición. Sí, normalmente los pintores nos centramos en cuestiones de lenguaje y para eso tenemos como referencias pintores que hayan hecho transgresiones o aportaciones en el lenguaje. Entonces esas transgresiones y aportaciones en el lenguaje son las que más nos interesan para seguir los caminos trazados por ellos. Entonces sería Picasso, Matisse y Kandinsky los que han hecho unos por unas cosas y otros por otras, los que son los referentes más directos. Pintores más modernos, evidentemente, por el expresionismo abstracto, Rauschenberg, el pop en alguna época también. Nos gustaría que nos hablaras de la música, de la influencia que la música ha tenido en tu obra. Yo creo que una de las cosas que diferencia realmente, que ha diferenciado siempre a la pintura de la música, es la abstracción, ¿no? La pintura no ha dejado nunca de tener referentes exteriores, mientras que la música nunca los ha tenido. La forma de componer de la música, digamos que de alguna manera ese sentirse músico te hace ver en la pintura también, intentar acercarte a esa manera de componer, que es una manera de componer secuencial, en el que vas poniendo cosas, vas escuchando sonidos y combinándolos. En la pintura igual, vas poniendo formas, las vas combinando, vas quitando y poniendo colores. La abstracción y la música tienen un paralelismo para mí muy grande. Además, conceptualmente, la música ha estado al mismo nivel que la pintura, por supuesto. Las vanguardias musicales, todos conocemos a Anton Weber, a Schoenberg, están al mismo nivel que la exploración en el espacio pictórico. Son dos tipos de espacio, el pictórico y el sonoro, que son explorados de igual manera y al mismo nivel de profundidad. John Cage también, en fin. Y luego pues se avanza también a la misma vez en el pop, se da la música pop a la misma vez que se da la pintura pop, y ha avanzado en paralelo, ¿no? Son dos artes muy ágiles que son las primeras que reflejan el mundo actual, y yo creo que siempre ha sido así y siempre seguramente lo será, porque son muy directas, ¿no? Con pocos elementos puedes comunicar y eso es fundamental, ¿no? ¿Y el volumen? En esta última obra he intentado introducir el concepto de profundidad espacial, y eso te lleva a tocar el concepto del espacio mismo, y es en lo que estoy trabajando. Entonces, intentar que el espacio, que quiero que sea un espacio que se module, sea contenedor y contenido a la vez, forma y fondo a la vez, es el reto que tengo planteado, ¿no? El espacio intento que sea contenedor y contenido a la vez, que digamos que el espacio sea forma en algún momento, sin dejar de ser espacio contenedor. Trayectorias de posibilidades del ser, ¿no? Un poco la filosofía de esta obra tiene que ver con eso, con ese concepto de el inicio de las cosas, el inicio de posibilidades de ser.